Cada 10 de mayo, las calles se llenan de flores, canciones y palabras de cariño. Es el día en que se celebra a quienes con amor y esfuerzo han sido pilar de familias, hogares y comunidades, las madres. Pero más allá del festejo, este día es también una invitación a mirar con atención y respeto las múltiples formas en que se vive en México. Están aquellas que crían solas, que equilibran el trabajo con las tareas del hogar, que sacan adelante a sus hijos sin otra red que su propia voluntad. Según el INEGI, el número de madres solteras ha crecido un 4% en los últimos años, y muchas de ellas también son el sostén económico del hogar. También están las juventudes, aquellas que enfrentan una realidad compleja desde la adolescencia. En otras historias, encontramos a las que estudian. A pesar de las dificultades, más de 182,000 mujeres en el país se encuentran inscritas en programas de alfabetización, primaria o secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. En estados como Chiapas, Puebla y el Estado de México, miles de mamás demuestran que nunca es tarde para seguir aprendiendo. No podemos olvidar a las madres con discapacidad o aquellas que cuidan de hijos con alguna condición especial. De acuerdo con el INEGI, en México 1.2 millones de estas mujeres tienen hijos con discapacidad y otras 2.4 millones viven su maternidad siendo ellas mismas personas con alguna discapacidad. Cada historia merece ser contada, desde las mujeres indígenas que enfrentan maternidades tempranas en contextos de desigualdad hasta las migrantes, que aunque lejos de su tierra, construyen vida para sus hijos en cada paso. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, muchas de estas mujeres enfrentan barreras lingüísticas, educativas y laborales, lo que hace aún más valiosa su lucha diaria. Este 10 de mayo no se trata solo de regalar flores o escribir mensajes en redes, se trata de mirar de frente a las mujeres que maternan con cansancio, pero también con fuerza, y agradecer no solo por lo que hacen, sino por lo que representan, la raíz viva de este país. Feliz día a todas, las que están, las que han partido, las que luchan y las que sueñan, porque en su abrazo México encuentra su esperanza. Para De eso se trata, Daniela Silva. Gracias, querida Dani Silva, por esta nota, una nota introductoria para este segmento especial en donde vamos a hablar sobre las maternidades, las distintas perspectivas, las discusiones. Hay mucho que discutir, hablar, reflexionar en torno a las maternidades y para ello hemos invitado a tres grandes amigas, las voy a presentar. Muchísimas gracias, doctora Indiana Torres, ya académica invitada de El De Eso Se Trata, que siempre acudimos a ti, y muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, está Indiana Torres y también está la maestra María Elena Bravo Hernández, responsable de promoción de salud integral y atención emocional de la DIGE. María Elena, qué gusto saludarte, bienvenida. Igualmente, gracias. Y también Tania Peliconi, ella es doctorante en género y estudios feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Bienvenida. Buenos días, Ricardo, gracias. Bueno, pues vamos, ¿qué les parece si empezamos esta charla, esta discusión en torno al concepto de la maternidad, ¿no? Que bueno, pues sí, yo creo que muchos tenemos ciertos asomos del concepto, pues un constructo cultural, sin duda alguna, pero que bueno, pues día con día, año con año, oleada tras oleada, se va transformando, ¿no? Y esto es importante, ¿cómo lo entendemos hoy, Indiana? Bueno, tenemos a fuerza que partir del concepto biológico tradicional, del proceso de creación de un embrión, de un feto con cambios hormonales y fisiológicos en una mujer que finalmente dan producto a un bebé que crece, que se cuida y que tradicionalmente ha sido conceptualizado por la capacidad de las mujeres de brindar vida como un problema absolutamente femenino. Claro. Pero incluso dentro de este concepto biológico tradicional tenemos modificaciones porque el avance de la ciencia ha permitido que el concepto de una pareja, que hay un espermatozoide que se une a un óvulo y que transmite los genes dentro de una pareja para tener un bebé, se ha modificado a través de la gestación asistida. Entonces tenemos la capacidad de tener óvulos que se congelan, sí, claro, embriones que se congelan de acuerdo a las necesidades, posibilidades posteriores. Tenemos la discusión que tiene que ser dada a partir de mujeres que al no poder tener óvulos propios adquieren óvulos de otra mujer. Claro, claro. Dentro de las mujeres lésbicas está la donación de la pareja para que
las dos participen y sea la otra mujer quien dé a luz, quien lleve el embarazo adelante. Tenemos la inyección intracitoplasmaria de los hombres que sí quieren y no pueden, ¿no? Es decir, tenemos una serie de situaciones por no llegar a su rogación, en donde hay un contrato, en donde finalmente pueden darse cualquiera de estas situaciones, pero yo no me voy a quedar con ese niño. Claro. Entonces, dentro de esta misma parte biológica tenemos una serie de elementos que se han venido modificando y que moldean todas estas situaciones psicológicas, culturales, sociales y legales. Claro. Bueno, varios temas ahí, ¿no? Todos estos cambios pues los hemos vivido pues en los últimos 50 años, ¿no? Más o menos, o sea, se ha ido regenerando, se ha ido cambiando y al parecer el tema científico va por una carretera, ¿no? A muy buena velocidad, pero de pronto nos enfrentamos ante el tema legal, ante el tema moral, ante ciertas perspectivas que ahí es donde digamos, surgen las discusiones, ¿no? Claro, porque por este concepto biológico fundamental tenemos imágenes, incluso como las presentadas en la presentación, en donde está la mujer maravillosa que brinda su amor a su hijo y demás, y se desconoce la capacidad de los padres de maternar, que es un concepto que se ha venido desarrollando y que es muy importante, de la sociedad de maternar, de las comunidades de hacerlo. Claro. ¿Sí? Y en donde además el Estado mismo tiene una situación que resolver. Durante todos estos cambios a finales del siglo XX, vimos como una institucionalización de la maternidad. O sea, de lo divino que se ponía en el medioevo, pasamos a ver que existen distintas maternidades, distintas formas de maternar en el término de darle cuidado, contención, protección a un ser humano hasta su crecimiento. Sí. Ahora, en términos culturales, pues hay distintas representaciones, ¿no? Y si hablamos de transmitir lo cultural, por ahí hay una frase que a mí me encanta que decía, todo cine es ideología, ¿no? Ante todo, pues le puedes llamar arte, le puedes llamar, pero es ideología finalmente. Y ahí es donde se están dando muchas discusiones, precisamente en las representaciones cinematográficas de las maternidades, que eso es un poco lo que tú estás investigando y que nos puedes compartir. ¿Qué es lo que estás observando en estas representaciones en el cine? Bueno, pues en la parte del cine, pues me he dado cuenta de que a partir del año 2000 hasta ahorita ha habido una tendencia creciente a mostrar otras representaciones de las maternidades que ya no están idealizadas como se hizo en el cine clásico en toda Latinoamérica y especialmente en México. Cuando tenemos el cine de oro español, pues la maternidad se idealizaba como la mujer abnegada, la madre sumisa, la madre que siempre estaba al pendiente de los hijos y de los maridos. Oye, me acuerdo de una imagen, perdón que te interrumpa, pero inmediatamente me vino, ¿no? De esa imagen en Cholula, precisamente, en Enamorada, ¿no? Sí. Donde está el protagonista en el caballo. ¿Y quién era la actriz? Ella junto al caballo, siguiéndolo. Es decir, ese tipo de imágenes eran fuertísimas ideológicamente, ¿no? Sí, entonces, bueno, eran construcciones de maternidades que siempre tenían que estar al pendiente de los hijos y que eran madres perfectas, las buenas madres, madres abnegadas, y que si no cumplían ese estándar de buenas madres, pues se les, digamos, en la narrativa cinematográfica, en la trama se les culpaba, se les tachaba de malas madres, de madres anormales, entonces, y generalmente se evitaba hablar de ese tema, pero ya a partir del 2000 hacia acá, tenemos que hay representaciones de las madres hechas por las mismas mujeres, las guionistas, las directoras, y que han
develado problemas que no se veían, como la depresión postparto, Claro. como las mujeres que trabajan, que cómo le hacen esas mujeres que trabajan para poder sufragar todo de ser madres y al mismo tiempo pues las guarderías, dejar a sus hijos en las escuelas. Oye, o lo más radical que yo he visto últimamente, el tema de huesera, ¿no? Ajá. Pues que ahí de plano no siente ninguna relación con su hijo, ¿no? Sí. Esa es también una perspectiva muy fuerte, pero pues que está manifiesta ahí en el cine mexicano. Increíble esa película huesera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, también tenemos esta que hubo hace poco, que se llama La hija oscura, que también habla de esa madre que abandona a sus hijas durante 3 años. Y es un tema muy fuerte porque generalmente esperamos que la madre ame a sus hijos por sobre todas las cosas y sin embargo decimos, ¿dónde está el amor? El amor viene por instinto, y hay personas que desde el ámbito de la ciencia pues están tratando de investigar si el amor es algo instintivo o si el amor es un constructo también social que se representa también a través del cine. Claro. Y que nos lo han metido a través del cine y que, bueno, muchas mujeres cuando son madres dicen, bueno, ¿y de dónde sale el amor maternal? Entonces, pues es un tema que está ahí constantemente en el cine, reconstruyéndose y confrontando pues estas narrativas que habían anteriormente. Oye, pero a lo que me llama la atención es que actualmente, digamos, toda esta etapa del cine de oro, había un público que necesitaba ese tipo de historias también, ¿no? O sea, es decir, por un lado la ideología la empuja el Estado, la tradición, pero por otro lado había cierta necesidad de escuchar esas historias. Y actualmente estas historias de este tipo de madres está teniendo una aceptación por parte del público muy interesante, que eso también nos está reflejando el cambio de intereses de día a día, de cotidianidades, de intereses en torno a la familia, que es muy interesante, ¿no? Cómo se está transformando. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, tenemos una película que se llama Witches, que es de este año 2024, es muy reciente, es un documental que habla acerca de la depresión postparto, y vuelvo a insistir en esa parte, porque muchas de las mujeres actualmente pues ya tienen otras perspectivas, otros objetivos de vida, como el trabajo, como una carrera profesional, y pues quieren desarrollarse en eso, y sin embargo anteriormente pues se les educaba simplemente para el ámbito doméstico, para la casa, para ser mamás, y no se les permitía trabajar. Y a partir de estas transformaciones, cuando la mujer se empieza a incorporar masivamente al trabajo y empieza a tener el control de su natalidad, de su sexualidad también, empiezan a introducirse los anticonceptivos, es cuando la construcción de maternidad empieza a cambiar muchísimo, y las mujeres pues ya no quieren como ese constructo de maternidad que se tenía como tradicionalista, pero que empezó a emerger pues a partir de todas estas, de los guiones, de los personajes Claro. de ser madre diferentes a los anteriores. Oye, si nos tuvieras que decir un top 5 de películas de madres heterodoxas, vamos a decirlo de alguna forma, ¿cuál nos podrías recomendar? Pues ahorita, bueno, aparte de las que ya mencioné, tenemos la de Todo lo que teníamos, que es un ejemplo de una película que deja de romantizar la maternidad. Tenemos también la de, pues digamos, por el lado de la mujer trabajadora, pues la de Erin Brockovich, que es una madre que ha gustado a muchas porque puede con todo, hace de todo, y finalmente confronta a una sociedad que es pues patriarcal. Y bueno, en ese sentido también hay otra que se llama 4 días más, que esa me encanta porque es pues
digamos, ya cuando tratan el límite hacia la salud mental de las madres, de las mujeres que son madres. Órale, pues interesante. Esto es parte de tu investigación doctoral, Sí, ¿no? sí. Y que bueno, pues ya estarás ya compartiendo los resultados de esa tesis cuando la tengas. Pues Sí, obviamente sí. aquí en el programa te vamos a recibir. Y hablando también de esos temas emocionales, ¿no? Quiero presentar, bueno, ya la presenté hace un minuto, pero darle la palabra a María Elena Bravo Hernández, responsable de promoción de salud integral y atención emocional de la DIGE. María Elena, pues a ti te toca dentro de la universidad precisamente recibir, atender, ¿no?, a las mujeres en relación con momentos complicados en temas emocionales. Pues, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo observas esta generación? Estábamos hablando como de cambios importantes en distintos momentos históricos. ¿Y tú cómo lo estás viendo en este momento? Veo como diferentes etapas. Efectivamente, también tiene que ver con la generación, con el grupo etario, Exacto. ¿no? Por ejemplo, en jóvenes, el dilema entre ser madres o no, ¿no? Y cómo tienen que enfrentar la posibilidad de un embarazo o un embarazo sin la compañía de sus compañeros o de la persona que contribuyó a ello, ¿no? Claro. Que eso desafortunadamente está siendo más frecuente de lo que imaginamos, aún con todo el avance de la metodología anticonceptiva y el reconocimiento y difusión de los derechos sexuales y reproductivos. Digamos que vemos más el ejercicio de los derechos sexuales, pero menos la práctica y asumir el tema de la prevención de la reproducción, entre otros factores, ¿no? Claro. Pero, y por otro lado, incluyendo esta atención a veces necesaria para quien ha tenido, por diversas razones, que acudir a una interrupción legal del embarazo, ¿no? Por ejemplo. Pero por otro lado, también nos ha tocado atender a compañeras de personal administrativo, académico, etcétera, que de pronto entran en crisis porque se preguntan si están respondiendo o no a este ideal de maternidad. O sea, ¿estoy siendo o no una buena madre? Claro. Y aquí hay parte de lo que planteaba la doctora hace rato, esta tarea de cuidados relegada exclusivamente a las mujeres y por lo cual se le bueno, pues se enaltece, se agradece, etcétera, cuando creo que en realidad, más allá de eso, tendríamos que estar cuestionando a quién le tocan los cuidados, las tareas de cuidados, ¿no? Porque, ¿qué veo en la atención psicológica? Lo que veo es no solo una crisis, sino un desgaste enorme por tener que cumplir el papel de excelente docente, o de excelente administrativa, cumplir en un horario de 8 horas, llegar a casa, hacer las tareas y otras tareas vinculadas al trabajo doméstico y además la crianza y muy particularmente en etapas de la vida de los hijos y las hijas, Claro. ¿no? La adolescencia, la infancia, todo este asunto de le llevo a la guardería, etcétera. Entonces, la maternidad, como bien dicen mis compañeras, se ha romantizado un montón, pero habría que hacer desde una mirada de género mucho más crítica. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando con esto que queda todavía, estos resabios que quedan todavía y contenidos representacionales sobre un ideal de madre, ¿no? En realidad, me parece que las maternidades son súper complejas, diversas, muy subjetivas y que va a depender también, van a tener sus matices dependiendo del lugar en el que se esté viviendo. No es lo mismo las madres aquí en esta ciudad que varias madres que pasaron ustedes en su video, por ejemplo, rurales e indígenas. Claro. Que desde nuestra mirada urbana, etcétera, podríamos cuestionar ciertas cosas, pero tienen otro interés, otro papel dentro de su propia comunidad de las compañeras indígenas. Sí, creo que eso es algo importante, ¿no? Es decir, no hay generalidades, sino que hay microcosmos, ¿no? En donde hay distintas necesidades. Pero desde aquí, ¿cómo observas? ¿Cuáles son los vacíos que puedes observar en términos legales, en términos éticos, de equidad? ¿Qué observas? ¿Hacia dónde caminar? Me parece, por ejemplo, en términos legales, bueno, digamos, hay avances en derechos sexuales y reproductivos, Exacto. ¿no? Pero me parece todavía que, por ejemplo, al Estado le falta acercar y mantener las campañas preventivas para que sí puedan ejercer su derecho a espaciar los embarazos, ¿no?
me parece que todavía no se alcanza, pero también me parece que tendría que estar la corresponsabilidad para parejas heterosexuales, por ejemplo, en el cuidado y la planeación realmente de un embarazo, ¿no? Porque nos estamos enfrentando en la UNI con eso, con embarazos no planeados, porque el compañero tampoco asume la corresponsabilidad del cuidado y asumir, o sea, están los derechos, pero hay que asumirlos. Exacto, también. ¿No? Hay que asumir la responsabilidad que toca a cada quien. Y esas cifras que ustedes ponen de madres solteras, entre comillas, solteras, vamos a cuestionar también a qué estamos llamando, por qué son solteras, qué pasa con la otra persona que ha abandonado su responsabilidad o no la ha enfrentado. En algunos casos sabemos que en otros es la total decisión de la compañera, ¿no? Claro. Por ejemplo, en parejas heterosexuales. Por otro lado, me parece que hay una falta enorme, todavía hay carencia de pronto de metodología anticonceptiva para la planeación. También me parece que los servicios públicos no contemplan la atención psicológica para la depresión postparto, que sabemos que se superpresenta, para las etapas críticas de la crianza, ¿no? Que están ahí, ¿no? Me parece que los servicios públicos también tendrían que llevar no solo la atención médica para responder al enfoque biológico, ¿no? De este cuidado, sino también la atención emocional. Claro. Y también, por otro lado, me parece que como sociedad tendríamos que estarnos cuestionando todavía este ideal de a quién le toca qué, ¿no? Y que de pronto lo reproducimos y lo vemos todavía en las películas. Sí es cierto que se ha avanzado un montón, pero todavía seguimos, hay resabios, ¿no? El cambio cultural es lento, lo sabemos. Claro. Entonces, bueno, y por otro lado, quizá, yo no sé si se tenga que llevar a nivel legal el tema de la distribución de las tareas de cuidados. O sea, está a nivel internacional, es un tema vigente en estos momentos, a nivel nacional se está planteando un montón, pero a partir de las recomendaciones internacionales, no es algo que salga tanto de acá, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ir rompiendo también con un programa como este, claro, con estas imágenes, ir cuestionando estas representaciones de quién cuida a quién. Claro. Y también me parece que las instituciones como la nuestra y otras tendrían que estar creando espacios de cuidados que permitan a las compañeras trabajar y a compañeros sumarse en las tareas de cuidados desde sus empleos. Claro. Por ahí creo. Bueno, pues hay una buena radiografía de los vacíos, ¿no? Sí. ¿Qué observas tú, Indiana? Mira, yo creo que el asunto va más atrás, desde el que mujer igual maternidad. Claro. O sea, desde esa construcción es que empezamos a tener problemas. Entonces, desde el segundo uno se comienza a construir esa idea, ¿no? Y el estar esperando que una mujer sea madre. Entonces tenemos dentro de este análisis de las maternidades de las mujeres que simplemente no quieren serlo. Claro. O que quieren serlo adoptando. O tenemos que hacer el análisis, por ejemplo, de las madres filicidas. O sea, siempre se piensa en esto de que una mujer no puede matar a su hijo. Por supuesto que es una barbaridad, eso no se puede defender, pero hay que entrar a analizar mucho más profundamente qué es lo que está pasando ahí para que un evento tan trágico, tan tremendo como esto se presente. ¿Qué pasa con las mujeres en las cárceles? Claro. ¿Qué pasa con las mujeres brindando su vientre de alquiler con sus óvulos o con óvulos ya donados o con embriones implantados, lo que sea, porque ahí tenemos una serie de vacíos. El primer vacío en relación a lo que la maestra señalaba es tener la capacidad de los hombres de, por ley, tener el tiempo después del nacimiento de su hijo para estar con ellos. Pero si desde ahí no tenemos la posibilidad, desde ahí no se suman, por supuesto que seguimos construyendo una sociedad en donde no se participa dentro del maternar, pero vemos el maternar en parejas queer, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué es lo que pasa con la comunidad como tal? En las comunidades que se dicen más atrasadas, sí hay capacidad de toda la comunidad de participar en el cuidado de los hijos, pero en esta sociedad, en este momento, eso no se da. Entonces, los vacíos están siendo muy importantes, porque en relación a la subrogación, por ejemplo, en México solo tenemos a Tabasco y a Sinaloa con esto más o menos regulado. En Puebla, por ejemplo, se presentó en el año 2021 la ley para definir esta situación y no avanza. No ha pasado nada.
Sí. Bueno, ahí creo que uno de los grandes vacíos es el tema moral, ¿no? Que nos ha... Ético. Y ético, ¿no? Sin duda alguna creo que es ahí donde tenemos que avanzar muchísimo. Y yo creo que este tipo de discusiones a lo mejor no llegamos a una conclusión en concreto, ¿no? Pero cuestionarnos, ¿no? Y hacerle llegar estos cuestionamientos al público, creo que es lo más importante. Pues se nos acabó el tiempo, se nos fue media hora rapidísimo, pero yo les agradezco muchísimo Muchísimas que hayan gracias, estado Ricardo. esta mañana aquí. Y bueno, las vamos a seguir invitando para que sigamos cuestionándonos, ¿no? Como sociedad, como personas, acerca de nuestros roles sociales también. Creo que es muy importante que lo hagamos y les agradezco muchísimo que estén aquí esta mañana. Indiana, gracias. María Elena, Muchísimas Tania, gracias. muchísimas Muchas gracias. gracias.